Bien, hermanos, Dios continúe bendiciéndole a todos. Qué bendición que podamos compartir la palabra de Dios, y vamos a orar antes de comenzar para presentar todo en manos de Dios. Padre, venimos ante ti, ante tu presencia, Dios, siempre reconociendo tu misericordia, tu poder, tu majestad, tu gloria, Dios. Reconociendo nuestra debilidad, fragilidad y nuestra necesidad de ti, Dios, rogándote siempre que nos ayudes a amarte cada día más, a obedecerte y a seguir tu camino. Te presentamos tu palabra, tus mensajes, tú bendigas nuestras vidas a través de ellas. Danos de tu gracia nos es suficiente, Padre. En nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, la verdad que qué bendición que hemos podido compartir y seguimos compartiendo parte de lo que es este hermoso Salmo 119. Ya hemos abarcado bastante y seguimos abarcando por la gracia de Dios. Y en el día de hoy vamos a estar abarcando los versículos del 57 al 64, la sesión que tiene como subtítulo la palabra Yeh. Y vamos a estar hablando bajo el título Cuando Dios es tu porción. Cuando Dios es tu porción. Sabemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para ser más preciso, los primeros cinco libros y un poco más, nos habla de una tribu de Israel que no tenía una posesión física o una herencia terrenal. Cuando se repartieron las tierras entre los hijos de Israel, hubo una tribu a la cual no le tocó ninguna demarcación territorial, sino que tuvo una mejor herencia o una mayor herencia, la mejor herencia que podía tener, que era servir a Dios. Si vamos a Josué 13:14 para ver cuál tribu es esta. Nos dice Josué 13:14, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. A esta tribu no le tocó tierra, no le tocó heredad. Ciertamente tuvieron un lugar y había un sistema de ubicación en cierto sentido, pero la repartición de tierras de manera per se no le tocó lugar, sino que le tocó los sacrificios de Jehová, es decir, el compañerismo con el Señor. Es decir, que la herencia, la porción de este pueblo, de esta tribu, era Dios, era el servicio a Dios. Lo que ellos tenían no era una gran llanura, no era una gran ubicación, posición. Ellos tenían a Dios. Y tener a Dios, hermano, es tenerlo todo. Tenerlo a Dios es tenerlo todo. Vemos el caso de Abraham y Lot. ¿Quién se llevó el mejor lugar? Abraham y Lot. Cuando repartieron el ganado, estaba, los siervos de Lot y Abraham estaban en disputa. ¿Quién escogió el mejor lugar? Lot. Abraham le dijo, toma primero. Lot cogió el terreno, ve que viera primero. Y Lot tomó el terreno más
no es más difícil, Él tomó el más fértil, Él tomó una llanura. A todos nos encantaría una llanura. Entonces, el que tomó en ese sentido el mejor lugar fue el hombre. Pero lo más importante no es tener el mejor lugar, es tener a Dios. Porque lamentablemente tener ese lugar y por ahí siguió creciendo la avaricia de Lot y lo llevó a crecer y a extenderse hasta llegar hasta colindar con Sodoma y Gomorra y luego ya pertenecer o aliarse a lo que es Sodoma y Gomorra, y todos sabemos lo que pasó acá. Pero hermano, lo más importante es la mejor posesión que puede tener una persona es tener a Dios como posesión principal. Ellos no necesitaban otras fuentes de bienes fuera del Señor. Al igual que el salmista, cuando ellos dicen mi posesión es Jehová, ellos en cierto sentido decían todo lo que yo necesito es a Dios. Todo lo que tengo y todo lo que necesito es a Dios. Hermanos, roguémosle al Señor que en nosotros haya este sentir, que todo lo que tengamos y todo lo que necesitemos sea Dios. Al igual que ese salmista había encontrado en Dios su mayor posesión, su mayor porción, su mayor heredad, había encontrado su mayor tesoro. Y tesoro, posesión, heredad más que suficiente y que le llenaba y que llena de satisfacción. Qué hermoso, profundo esta frase. Ojalá sea el reflejo de la vida de cada uno de nosotros. Todo lo que tengo es Dios. Todo lo que necesito es Dios. Wow. Ahora bien, hermano, decir esto no es algo fácil. Es algo que conlleva algunas exigencias. Una de las exigencias la dice el mismo verso 57, el primer verso, donde dice: mi porción Jehová ha dicho que guardaré tus palabras. Esa es la primera exigencia. No podemos tener a Dios, es decir, que tenemos a Dios, si no conocemos su palabra. Nadie puede decir, bueno, mi posesión es Jehová, si usted no conoce la palabra de Dios. Nadie que no conozca la palabra de Dios puede decir que Dios es su posesión. Pero además de conocer la palabra de Dios, que todo lo que vamos a hablar gira en torno de esto, nos habla de otros puntos que ya hemos visto anteriormente y que se repiten de manera, valga la redundancia, repetitivo, de manera cíclica, otra palabra que podemos utilizar, o constante. Las mismas características se viven repitiendo en diversos contextos, podemos decirlo. No podemos tener a Dios sin conocer su palabra, sin buscar su palabra. La gente dice, no, yo tengo a Dios, pero no buscan la palabra de Dios, no leen la palabra de Dios. Primero, hermanos, es que esta porción también habla de, entre una de las exigencias, también la obediencia que hemos visto anteriormente. La obediencia a Dios. Verso 57, verso 59, verso 60, verso 61. Aquel cuya porción es Jehová, obedece a Jehová. Aquel que todo lo que necesita es Jehová, que todo lo que desea es Jehová, obedece a Jehová. Y al ver la grandeza de Dios, nuestra respuesta también debe ser obediencia. Al ver lo grande, lo poderoso, lo satisfactorio, lo suficiente que es Dios, nuestra respuesta debe ser
obediencia. Ahora bien, aquí habla de 4 tipos de obediencia que debe estar presente en una persona cuya porción es Jehová. Y lo primero es una obediencia prometida. Verso 57 dice: he dicho que guardaré tus palabras. Es decir, una obediencia prometida, comprometida, decidida a obedecer su palabra. Pero también vemos otro tipo de obediencia en el verso 59, donde dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Es una obediencia prometida, es decir, comprometida, pero también es una obediencia guiadora, que nos guía, que lleva nuestro caminar. Es una obediencia que nos lleva a reflexionar, a evaluar, a analizar, a hacer una introspección en nuestras vidas, a ver cómo estamos andando. Una frase de un gran libro de Enseñando para Transformar Vida. Ahora mismo no recuerdo el escritor, pero él decía, un escritor cristiano, Howard Hendricks, si no me equivoco, que él decía: una vida no reflexionada no vale la pena vivirla. Si uno vive la vida sin detenerse un minuto y analizar y meditar en lo que uno ha hecho, lo que uno hace, lo que uno hará, uno no está haciendo lo mejor, o no está viviendo de la manera correcta. Hay que reflexionar sobre nuestras vidas, sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que haremos y lo que hicimos. Entonces este personaje dice: consideré, es decir, miré mi camino, miré cómo estaba andando, cómo me estaba conduciendo, comportando, actuando, cuáles eran mis actitudes, mis pensamientos, y volví mis pies a tus testimonios. Él se dio cuenta que tal vez él no había hecho cosas agradables a Dios, pero él volvió, él retornó sus pies, es decir, su andar, a la palabra de Dios. A ver, ¿cómo podemos ver cuál es el andar correcto o qué norma, qué patrón podemos utilizar para seguir? ¿Qué dirección podemos tomar? ¿Cuál es la dirección correcta? Bueno, la palabra de Dios. En nosotros no hay la sabiduría suficiente para saber cuál es el mejor camino, pero en la palabra de Dios está la sabiduría, está el camino que debemos tomar. Volver nuestros pies, nuestros pasos a las sendas marcadas por las Escrituras. En la palabra de Dios tenemos todo lo que debemos hacer. Tenemos las sendas por las cuales debemos caminar, cómo debemos comportarnos. La Biblia nos describe el camino de la obediencia y la desobediencia, y nos dice: elige. Siempre meditando en el Evangelio en Juan, yo le decía a los chicos: wow, pero ¿qué pasaría si uno volviese el tiempo atrás, el tiempo de Jesucristo, y uno viese a Jesucristo, escuchase a Jesucristo, viera los milagros que hizo, tal vez la resurrección? ¿Uno sería de los que confiaran en Dios? ¿O uno sería de los que acusaran a Dios? Porque ciertamente en ese tiempo hubo muchas personas que no creyeron en Dios, aunque vieron los milagros. Y esas personas no eran diferentes a nosotros, eran iguales que nosotros. Pero hermanos, la realidad es que nosotros tenemos más ventaja que ellos, porque nosotros tenemos la Biblia completa, donde se revela de manera clara todo lo que Dios hizo. Tenemos mayor revelación que los que estuvieron con Cristo en ese tiempo.
Y muchas veces no la aceptamos, no la buscamos, le decía yo a este chico. Muchas veces, como dice San Juan, a los suyos vino, pero no le recibieron, no buscan a Dios. Qué triste esto. Entonces vemos una obediencia prometida, una obediencia guiadora, podemos decir reflexiva, que nos orienta a meditar en nuestro camino y a seguir la dirección que nos traza la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos ayude a hacer este proceso de reflexionar y seguir su palabra, a tener un tiempo extendido con Dios, dedicar a que sea un día a la semana a tener ese tiempo de reflexión y lectura extendida de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, vemos en el verso 60 otro tipo de obediencia. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Hermanos, vivimos en la época de la instantaneidad. Tenemos comida instantánea. Yo sé un poco de tecnología, pero en algunas cosas soy como arcaico, desfasado. Yo no sabía cómo funcionaba la sopa instantánea y aunque es algo que tiene mucho tiempo ya, pero una vez yo me recuerdo hace unos años vi en la UNFU cómo ellos preparaban la sopa instantánea y yo, wow, pero qué ciencia. Ellos nada más le echan agua, lo ponen en un microondas y saben de que está mejor que una sopa, porque yo siempre tengo de referencia a Leo cuando Leo hace la sopa y Leo dura horas haciendo esa sopa o cuando hace un sancocho. Y cómo la ciencia ha llegado, o la época ha llegado tan rápido que en minutos, 10 minutos tal vez, ya la gente tenga una sopa. ¡Wow! ¡Qué avance tan grande ha tenido la época! Y no solamente esto, que hay una película que habla sobre la comida rápida, sobre, no me equivoco, una McDonald's, si no me equivoco, donde habla de la transición de la comida rápida a la comida tradicional y todo ello. Y ciertamente hoy vivimos en la era de la comida instantánea, la comida rápida. Usted tiene hambre, usted se para en algún lugar y de una vez tiene comida. Vivimos en el tiempo de la diversión instantánea. Ahí está una aplicación que se llama TikTok, que es una de las aplicaciones más adictivas, que trabaja con lo que es la mente del ser humano y la psiquis de la persona y mantiene a la persona con un choque de dopamina que lo mantiene adicto a las redes sociales. Tenemos servicios instantáneos, ya no hay que ir a un banco para hacer una transferencia o para pagar la luz, el agua, muchos servicios podemos hacer de manera instantánea. Mensajes instantáneos, antes los mensajes duraban meses, semanas en entregarse. Pero, hermanos, falta la obediencia instantánea. Falta la obediencia instantánea a la voluntad de Dios que Él ha revelado. Qué mal. Tenemos todo instantáneo, comida instantánea, servicio instantáneo, mensajes, diversión instantánea, pero no obediencia instantánea. Él dijo, nosotros obedecemos. Ni más, ni menos. Así como hicieron sus discípulos en el inicio de la palabra de Dios, o cuando el Señor creaba lo que son los discípulos, como le dijo a uno ven y se fue de una vez, y como Juan habló a uno y le volvió a hablar y de una vez siguió no, pero espérate, déjame decirle a mi hermano, y de una vez fue increíble. Ellos no dudaron en cierto sentido. Que el Señor nos ayude, hermanos, a obedecer de manera instantánea. Como dice ahí, que nos apresuremos en poner por obras lo que sabemos que está en la Biblia. Que no nos retardemos. No, yo lo voy a dejar para después. No, hermanos, obedezca.
lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, vemos que cuando Dios es nuestra porción, obedecemos. Una obediencia prometida, guiadora e instantánea. Pero también vemos 4 cosas más que vamos a ver de manera rápida y puntual, porque ya la hemos visto anteriormente. Cuando Dios es nuestra porción, oramos, vivimos una vida de oración. Lo dice el verso 58, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Y el verso 64, de tu misericordia está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Otra petición. Cuando Dios es nuestra porción, vivimos en oración. Dios es todo suficiente, pero nosotros no lo somos. Nuestra suficiencia es Dios. Debemos ser un pueblo de oración, implorando el favor de Dios y reclamando sus promesas de misericordia. Cuando Dios es nuestra porción, oramos. Obedecemos a Dios, oramos a Dios. Verso 61 dice, compañía de impíos me han rodeado. ¿Pero qué pasó? ¿Olvidé tu ley? No me he olvidado tu ley. Cuando Dios es nuestra porción, confiamos en Él. Aún en medio de los ataques, aún en medio de una situación difícil de opresión, Él nos olvidó, Él recordó la palabra de dirección y la palabra de protección y confió en Dios. En medio de la dificultad podemos confiar en su palabra porque Él es nuestra porción y Él proveerá, guiará y nos protegerá. Pero también cuando Dios es nuestra porción, verso 62, a medianoche me levanto ¿para qué? Verso 62. ¿Para qué? Para alabarte. Cuando Dios es nuestra porción, ¿qué hacemos? Alabamos a Dios. Hermano, qué hermoso es la adoración a Dios, que un pueblo alabe a Dios. Ahorita el hermano pedía, cantemos a Dios. Hermano, la realidad que es hermoso, es un privilegio cantar a Dios. Yo realmente en ese momento no canté porque mi garganta está un poco afectada, ciertamente, pero es hermoso cantar a Dios. Yo me gozo cuando cantamos esos himnos con esa letra tan bíblica. Y me gozaba el viernes, en la escuela bíblica que estamos teniendo allá en la escuela, una niña me dijo, adolescente, dijo, profesor, yo voy a cantar. Esa niña me había prometido a mí que iba a cantar y después que me prometió siempre se negaba a cantar y se negaba y se negaba. Ella no es conversa, pero le damos participación a todo el que quiera alabar a Dios. Ella me dijo, yo le voy a cantar el segundo día de la escuela bíblica, ya tenemos como 3 semanas y nunca me había cantado. Y me dijo ese viernes, yo voy a cantar. Y la niña cantó y se paró tras el lado de ella y cantaron una canción enterita. ¿Sabes que allá cantamos canciones pentecostales porque son más conocidas que la bautista y más por el público secular? Y las canciones pentecostales duran mucho. Y cuando esa muchacha comenzó lo cantó enterito y yo, wow. ¿Sabes que las canciones pentecostales duran hasta 5 y 6, hasta 10 minutos? Y la muchacha lo cantó enterito y yo, wow. Qué hermoso es la alabanza a Dios. Qué privilegio tenemos que podamos adorar a nuestro Padre. No nos debe dar vergüenza. No debe ser algo que nos canse, que nos agravie, porque es una bendición, es un regalo que nos da el Señor. Como dice este versículo,
podemos ver a la luz de este versículo, si vamos también a Hechos 16:25, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto del tal, Hechos 16:25, a ver, es la cita cuando Pablo cantaba en la cárcel. Pablo y Silas estaban encarcelados, es en Hechos 16. Estaba leyendo el 26 y es el 25. Entiendo, ya veo. Sí, el 16:25, yo estaba leyendo el 26. Dice el 25: pero a medianoche, igual que como dice el verso de nuestro salmo, ¿qué hacías Pablo y Silas? Irnos a Dios en la comodidad de una silla bajo aire acondicionado. No, presos. Ellos estaban presos, pero Dios había manifestado sus justos juicios sobre su vida. Tal vez estemos en una situación incómoda, difícil, opresiva, podemos decir así, pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo bueno. Sus justos juicios para con nosotros son maravillosos. Por lo tanto, hermano, alabamos a Dios. No importa si estamos en una cárcel, si estamos siendo oprimidos, Dios ha sido bastante bueno para con nosotros y no hay forma de que no le alabemos. Pero también, hermanos, por último, cuando Dios es nuestra porción, verso 65, ¿qué dice? Compañeros soy de quienes, de todos los que te temen. Salmo 119, 63, perdón. Compañeros soy de todos los que te temen, igualan tus mandamientos. Gracias. Cuando Dios es nuestra porción, amamos a los que aman a Dios. Amamos a Dios y amamos al pueblo de Dios. Y los que aman la Biblia también aman a los demás amantes de la Biblia. Es una comunión mundial que trasciende las instancias nacionales, sociales y raza. Cuando Dios es nuestra porción, amamos al hermano. ¿Quién es el hermano? El que teme a Jehová. ¿Quiénes son los que temen a Jehová? Los que han dado su vida, entregado su vida a Él. Y yo particularmente, gracias, en la Biblia queda de manera clara el mensaje de que debemos amarnos los unos a los otros. Y la Biblia es clara, categórica, podemos decir, en ese sentido, donde vamos a Juan 4, 20 y 21 y nos dice de manera clara lo que tiene que ver con el amor al hermano, donde dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo me recuerdo a Samuel Pérez Millos, que hablaba de manera categórica de esto. El que ama a Dios, ama a sus hermanos. El que no ama a sus hermanos, no ama a Dios. No que esto, que aquello. Si tú no amas a tus hermanos, tú no amas a Dios. Y el amor de Dios no está en ti. Pero si tú amas a Dios, si tú eres un creyente, tú tienes que amar a tus hermanos. Tan sencillo como eso. No hay cabida para el aborrecimiento, para el desprecio, para el odio, para las rencillas, para el rencor, el odio.
Si tú amas a Dios, amas a tu hermano. Si no amas a tu hermano, no amas a Dios, y el amor del Padre no está contigo. El que de Dios ama a sus hermanos. No hay que buscarle más vuelta a esto. Qué bendición, hermano, que el Señor nos haya dado una familia en la fe, una familia tan grande en la fe, y qué hermoso es que Él haya derramado ese amor para que lo podamos compartir con los demás. Como dice el último verso, de la misericordia de Dios está llena la tierra, está lleno, en todo lugar, en todo momento podemos ver la misericordia de Dios, y ese amor que vemos de Dios en todo lugar debe motivarnos también a amar a nuestros hermanos, pero también a amar a los inconversos. Y la mejor manera de amar a los inconversos, ¿cuál es? Predicándoles el Evangelio. Esa es la mejor manera de amar a los que son, a los que no son, a los que son inconversos, predicándoles el Evangelio. Hermanos, que podamos decir, como dice este salmista, como era en sí la tribu de Leví, Dios es nuestra porción. Dios es lo que tengo, todo lo que tengo y todo lo que necesito. Dios es suficiente y Dios es mi fuente de satisfacción. Pero para que Dios sea nuestra porción, cuando Dios es nuestra porción, conocemos su palabra, obedecemos su palabra, una obediencia prometida, una obediencia guiadora e instantánea, oramos a Él, confiamos en Él, alabamos a Él y nos amamos los unos a los otros. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Añade bendición a nuestras vidas a través de ella. Ayúdanos a obedecerte de manera instantánea. Ayúdanos a buscarte cada día más y más. Que podamos decir que tú eres lo que tenemos, todo lo que necesitamos. Que tú eres nuestra porción, tú eres nuestra heredad, tú eres nuestro mayor tesoro. Padre, si te tenemos a ti, no necesitamos nada más, Padre. Ayúdanos a buscarte más y más. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.